Ser líder con carácter es muy difícil. Cuestionamiento. ¿A qué te refieres con pensamiento crítico? Esa es clave de un líder con carácter. O sea, das sin esperar algo en retribución. Nautas Podcast. Benjamin Beckhart. Benjamin es un líder bicultural, creador de negocios internacionales, empresario, mentor y autor del libro Lidera con Carácter. Bienvenidos a nueva temporada de Nautas, segunda temporada, primer episodio. Empezamos con un invitado que yo quería entrevistar desde hace un buen rato, Benjamin Beckhart. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Carlos. Chismearles que estamos en San Miguel de Allende, está lloviendo, tiene una semana lloviendo y estamos en una casa, por no decir menos espectacular. Gracias por recibirnos, Qué de verdad. amable. Encantado de Gracias. tenerlos aquí, Carlos, a ti, a Mari Carmen, a todo el equipo y que me estén escuchando en Nautas. Es un placer estar con ustedes. Gracias. En esta temporada queremos cambiar un poquito las cosas. La temporada anterior fue una temporada enfocada en las historias de quien nos acompañaba. Ahora queremos cambiar la temática y hacer un poco de enfocarnos en un tema. Obviamente el tema que vamos a tratar hoy es el liderazgo. ¿Sí? Muy bien. Me aventé tu libro la semana pasada. Me lo aventé estilo libro de que tienes examen el domingo. ¿Sí? O sea, adelanté, dije sí, esto y lo otro. Hubo partes bastante interesantes. Muy bien, Carlos. Y entendí muchas cosas acerca del liderazgo. Como tú bien sabes, somos una familia que tiene empresa, Sí. que dirigimos un equipo. Y la verdad es que entendí las cosas que hago mal, para empezar yo, y también los errores que han cometido otras personas de las cuales dependemos, porque creo que somos un sector que somos muy codependientes de muchas partes, ¿sí? Sí. Como sector asegurador dependemos de una cadena grande, aunque a veces no parezca, pero lo es así. Y creo que el carácter viene a complementar muchísimo como este set de herramientas que tienes que tener para llegar a donde tú quieres llegar, a la meta que te pongas, ¿no? Yo creo que a lo largo de los años, para mí entender el éxito no ha sido necesariamente solo dinero, sino levantarse temprano y estar de buen humor. Yo creo que es suficiente Es muy éxito. importante, claro. Pero vamos, cambió mi paradigma de la palabra carácter Qué bueno, Carlos. con tu libro. Qué bueno, me da mucho gusto, la verdad. Sí. No, y gracias por leerlo y no te voy a hacer examen, entonces no te Sí, preocupes. gracias. En la página 65, ¿qué decía en el párrafo 2? ¿No? Sí, no, para nada. Sí. Entonces, quisiera yo preguntarte primeramente, ¿cómo es que tú detectas en una persona este liderazgo con carácter? Y si es evidente para ti, después de tantos años dirigiendo equipos y siendo mentor de muchísimas personas y de muchísimas empresas, ¿para ti es evidente que alguien es un buen líder cuando lo ves? ¿O tienes que rascarle un poquito para entender? Buena pregunta. Fíjate que depende mucho. O sea, a veces a la primera vista te das cuenta que una persona es un líder con carácter, ¿no? Y hay veces que necesitas escarbar aún más. Incluso es curioso porque una de los lemas o una de las frases o oraciones que yo pongo en el primer capítulo es que hay líderes que decepcionan, Totalmente. que usan la decepción para engañar y lograr un propósito negativo y tener un impacto negativo. Yo lo que hablo es que el líder con carácter, la mejor forma de identificar a un líder con carácter es entender si esa persona está actuando y liderando en busca de un impacto positivo Okay. para sus subordinados, ¿okay? Para sus constituyentes, para sus partes interesadas. Tú dices algo muy interesante. O sea, ustedes están en el ramo de los seguros y a final de cuentas ustedes lideran a través de influencia. Totalmente, de acuerdo. ¿No? Sí. Pero necesitan ser líderes porque además lideran Sí. a través de influencia con sus agentes, con sus promotores,
Sí, incluso con sus proveedores totalmente de y acuerdo. con su comunidad. Entonces, Justo. imagínate todo lo que tienes y estás creando un impacto positivo Sí. en lo que les estás incluso vendiendo, Ujú. no solamente a tus clientes, Sí, que es seguridad a veces, que es ahorro, claro, que es tranquilidad y totalmente. demás. Pero lo bonito de tu ramo, o sea, que lo quiero entrelazar un Sí, sí, poco sí, 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 y sí, que lo entrelazo para cualquier ramo en el que puedas estar, claro. es que a veces olvidamos que tenemos un impacto en la gente. Ujú. Y en tu ramo necesitas ser líder y para que construyas y crezcas tu negocio necesitas tener un líder de impacto positivo. Entonces, ¿cómo detectas a la persona? A veces la detectas en el tipo de resultados que está teniendo y cómo está logrando esos resultados. Ujú. Si tú ves, tú dijiste también algo muy, muy poderoso. A veces levantarte de buen humor, que Ujú. significa estar feliz, Sí, es muy importante totalmente. para un líder con carácter. Y déjame para regresar a tu Sí. pregunta, quiero Y salirme eso, por la y eso no tangente. te lo dan 100 pesos más. No, ¿Verdad que no? No, definitivamente no te lo dan. no, cero. Porque hay gente con muchísimo dinero que es muy infeliz, ¿no? Ujú. Y la pregunta, esa es otra pregunta, ¿por qué son infelices si tienen tanto dinero Claro. y se le ha puesto tanta importancia al dinero? Ujú. Pero quiero regresar un poquito al Sí, tema de carácter, porque tú dijiste que tú tenías una conceptualización de carácter sí. que no la es. Brevemente, en nuestro México, o sea, la palabra carácter se ha distorsionado para que pensemos en una persona con carácter que es rígida, que Ujú. es dura, Totalmente. que hasta cierto punto, Es ¿cómo te diré? enojona, ¿no? Enojona. Impaciente. O sea, eso es como que tiene un carácter y no hay más allá, ¿no? Dices, ay, no, mejor no le hablo a esa persona. Sí. Yo lo que regreso al carácter, realmente a la conceptualización de los griegos, que son aquellos rasgos de tu personalidad o de tu persona, de tus hábitos, Ujú. que te distinguen de forma positiva sobre los demás. Ok. Y eventualmente carácter se vuelve se evoluciona para ser marca, ¿no? Claro. Interesantemente, ¿cuál es Totalmente. tu Sí, sí, marca, sí, no? sí, sí. Pero en mi caso de carácter, o sea, yo toco rasgos que para mí son muy importantes Ujú. para que todos podamos desarrollar mayor liderazgo con carácter. Ujú. Por ejemplo, uno es compasión. Y en todo el tema de literatura, de liderazgo, no se había hablado de compasión, sino hasta ahora, Carlos. Ujú. Otra cosa es humildad. Sí, Cosa que totalmente. muchas veces pensamos, el líder tiene que ser duro y tiene que Sí, saber recio, y recio y además regañarte, y le tienes que tener miedo a tu líder, tener ¿no? miedo. Y además el líder debe de saber y tener todas las respuestas, ¿no? Sí, Entonces imagínate un líder que dice, sabes que no tengo la respuesta. ¿Por qué? Necesito ir a conocerla. Entonces, totalmente. curiosidad es otro rasgo. Sí. Un rasgo muy importante es anteponer los intereses de los demás, o en el caso de ustedes, Sí. anteponer los intereses de la empresa Ujú. De los y clientes, de sobre los todo. clientes Ujú. para poder crecer. Cuando tú antepones los intereses de tus partes interesadas, Ujú. que incluyen tus clientes, que incluyen a veces también los proveedores con los que trabajas, o las Ujú. agencias, digo, las aseguradoras, Ujú. los productos y demás. Entonces, y no en lo tuyo, o sea, ¿cómo Ujú. lo va a hacer para ganar Claro. más dinero hoy? ¿Cómo va a hacer para hacerle trampa? O sea, entonces Sí. ya no eres líder con Cómo carácter. vamos Sí, como a hackear el sistema, ¿no? ándale. Aquí nosotros en la empresa, en la empresa que fundó mi mamá, tenemos el eslogan y literal lo pueden buscar en www.preventslife.com, que decimos que no trabajamos para las aseguradoras, trabajamos para nuestros clientes representándolos ante las aseguradoras. Sí, ¿Sí? Y es una línea fina. Yo creo que tocas también dos puntos que para mí son difíciles como un líder, creo yo, de 35 años, en donde, en donde si eres muy laxo con tus empleados, con tus colaboradores, puede haber un punto por nuestra cultura y nuestra idiosincrasia también mexicana o latina, se nos trepen, ¿no? Yo sí, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? En sí, donde si le das permiso a una persona, pues ya te la pidió la otra. Si fue un día, entonces ahora fueron dos, ¿sí? Y también en cuanto a tus partners, también si eres laxo y dices tú, sí, te voy a vender más de esto, te voy a vender más de lo otro, también te vas a una parte en donde yo entendí en tu libro que no es correcta, porque así es. caes, no quiero usar la palabra de moda que es corrupción, pero sí caes en un favoritismo, pues que no es lo mejor para todas las partes interesadas, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos dirías?
cómo podemos caminar esa línea fina y encontrar el equilibrio, porque es un equilibrio, Sí. entre no ser laxo, pero tampoco ser esta persona ruda, agresiva, que no quieres hablarle y entonces pues se desatan un sinfín de problemas porque tu subordinado no te quiere hablar o porque la compañía o tus proveedores tampoco te quieren decir nada porque Sí, pues, eres intransigente, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo tú crees que podamos caminar esa línea fina? Sí, mira, qué bueno que lo dices porque de hecho, Carlos, o sea, el ser líder con carácter es muy difícil. Ujú, O sea, y lo menciono en el libro, o sea, por eso es una trayectoria, por eso se necesita forjar, por eso toma tiempo y va ujú, evolucionando. Yo sigo trabajando en esos temas de liderazgo con carácter, ujú. porque llegar a ese balance es muy difícil, Ok. ¿ok? Pero es la búsqueda de ese balance, de ese equilibrio, de ese punto medio Ujú, que es difícil. Ahora, no hay una solución automática o inmediata o, como digo yo, ujú. de aspirina. Ok. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que el ser líder con carácter, que te digo, sé compasivo, sé curioso, sé humilde, Ujú. no está peleado con ser firme, Ok. no está peleado con realmente, vamos a decir, defender ciertos principios y valores. ¿No? Ujú, Entonces, por ejemplo, si vamos a usar un ejemplo radical, ¿no? Que a todos nos ha ujú, pasado, si en tu organización tienes a un subordinado deshonesto, ujú, ¿ok? No compagina, no ujú, alinea con los valores ujú, de tu emprendimiento, ujú, de tu empresa. ujú. Entonces, sabes que con dignidad y respeto Sí. lo sacas. Y en Bye. nuestro país tenemos una muy clara ley de que Sí. además lo sacas con una prestación Sí. donde estás cumpliendo con tu ley. Pero, Claro. ¿por qué no lo dejas? Ujú. Porque puede contaminar a Sí. tu organización. Totalmente. Y también puedes tener alguna, espero que esto no esté ocurriendo, pero Sí. puedes tener algún proveedor, Sí. si no, no quiero decir puede ser cualquiera de los múltiples Sí, proveedores con claro, claro. que ofrece dinero. También está, entonces también puede ser firme y decir, Ujú, sabes que quiero trabajar contigo, ujú, si eres el proveedor que da la mayor calidad, el menor ujú. costo, a lo mejor el mejor servicio, pero estás ofreciendo dinero y eso no está dentro de mi, ¿cómo te diré? Sí, De lo como de que, nuestros de pilares esos pilares. de... A lo mejor me conviene en el corto plazo, Claro. y por eso esa decisión de liderazgo con carácter es tan difícil, porque dices, voy a tomar una decisión que me va a hacer económicamente daño Y de en este manera momento inmediata, ¿no? inmediata, Ujú. ¿ok? Pero es hacerlo incorrecto. Hacerlo Claro. correcto es difícil, Cuesta trabajo. cuesta trabajo. Entonces, sí es una línea delgada. También, ¿cómo haces? O sea, yo creo que es importante como líder Ujú. inspirar a la gente. Ahora también hay gente, y cuando digo gente, no solamente hablo de subordinados, No, sino todos. también de tus proveedores, Ujú, de tus clientes y demás, donde si puedes lograr la inspiración, logras también la alineación, pero ujú. en función de ciertos principios, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Entonces, sí es difícil y hay veces que vas a sentir que pierdes en el corto Sí. plazo, ¿no? Pero Sí te yo creo que estoy esto... respondiendo Sí, tu pregunta. totalmente. Sí, Uno es, el beneficio a corto plazo sí es gratificante, pero a largo plazo te va a afectar, que eso es algo que yo sí, entendí desde muy chavito. Y que esto es un círculo que regresa, ¿no? Porque uno no sabe dónde se va a encontrar a las personas que trató mal. Vamos a poner un ejemplo como muy burdo, ¿no? pero es muy bueno. Sí, así como de Sí, cómo crees que estás aquí y yo te dije que te fueras a la... ¿Sí? sí, Y o buscar un beneficio económico que sí, qué bueno ahorita, pero a largo plazo perdiste 5 pesos cada año que te llevaste 10 el primero, ¿no? Por poner otro ejemplo también. sí, Y esto que dices de que hacer las cosas correctas cuesta trabajo, lo comentábamos ahora en la mañana que estábamos en el desayuno sí. y decíamos, es que no tengo ganas de hacer esto, es que no tengo ganas de hacer lo otro. Es que uno no hace las cosas a veces por ganas, sino alguien que no sé si me ve o no me ve, una muy buena amiga, que yo soy muy mal amigo. Y yo digo que todo el mundo es mi amigo, pero no les hablo. Soy muy mal amigo. Estoy Ah, concentrado o 100% en el trabajo o 100% en algún proyecto y descuido a las personas que quiero, aunque las traiga uno en la mente, ¿no? sí, Pero esta persona, Ana Timofei de Rumania, me dijo un día, y voy a ligar el tema de
que el beneficio, digo, que a veces hacer lo que no nos gusta, es lo correcto. Es lo correcto. Pero ella me dijo, haz un plan. El día que hagas el plan, vas a estar más cuerdo, más lúcido que el día que lo vas a ejecutar. Es correcto. Entonces, cuando lo vayas a ejecutar, acuérdate que el día que hiciste el plan estabas más lúcido. Entonces, dale, métete y confía en el proceso. Sigue tu plan de tu yo de hace 3 días y confía en tu yo de hace 3 días y métete, porque es lo correcto. ¿Que es difícil? Totalmente, pero sigue tu plan porque vas a llegar a un buen resultado, ¿no? Exacto. Entonces, digo, esto estamos hablando a lo mejor de esta semana, pero hablando en el esquema de las cosas grandes, ¿sí? Y hablando de ese carácter de a lo mejor no recibir un peso más o un peso menos, pues es difícil porque luego a veces uno de manera muy tonta piensa que pues al cabo no va a llegar el otro año o al cabo no va a llegar en 5 años. No sé si tú lo sientes en nuestra cultura mexicana que no planea ni siquiera a mediano plazo. Sí. No, estamos mejorando nuestros patrones de planear, por un Sí. lado, y también de horizonte, ¿no? Ujú. No quiero justificar, entiendo el contexto, estamos viviendo en un contexto a veces muy acelerado, Sí. un contexto donde estamos poniendo peso en valores que no son valores, o sea, lo que tú decías, o sea, tener dinero, no tener dinero, Ujú. el pensar en qué podemos lograr en el corto plazo, porque pensamos que se nos va a ir, Ujú. lejos de pensar en el largo plazo. Correcto. Y lo que se nos olvida es que sí hay que trabajar en el corto plazo, pero en función de algo que planteamos, como bien dice tu amiga de Rumania, Ujú. a largo plazo. Y como bien dice, cuando planeas tienes claridad, Ujú. ¿no? Y es muy interesante porque una de las preguntas que me hacían en conferencias que di durante la pandemia era, bueno, ¿qué haces ahora en la pandemia? Muy fácil, regresa a lo básico, regresa a lo que era tu visión de empresa o tu visión personal, a lo que era tu propósito Sí. y a lo que son tu plan. Lo que vas a ajustar a lo mejor son ciertas tácticas, o a lo mejor sí puedes cambiar algún elemento de tus 4 o 5 estrategias. Ujú. Pero regresando al tema de plan en México y el contexto de México, creo que México se ha vuelto... Es muy interesante porque culturalmente yo sí he visto un cambio radical en los últimos 30 años, Ok. que te puedo decir que se dio en gran parte de forma muy positiva. Hay muchas cosas negativas, pero de forma muy positiva. El que abriéramos el mercado al Tratado de Libre Comercio Ujú. eliminó muchas empresas al menos en el, ¿cómo te diré? En el, en el ámbito empresarial. O Ujú. sea, desaparecieron, por ejemplo, textileras, ¿no? No, claro, no Desaparecieron, nos cuentes. bueno, en Aguascalientes, lo Sí. siento decir, ¿no? Pero No, en Puebla totalmente. también. Sí. Pero por otro lado, vimos empresas que surgieron y que se volvieron muy competitivas a nivel Sí. mundial y tuvieron que empezar a planear. Ujú. Ahora, ya a nivel personal, te soy franco, creo que tu generación, y me da mucho gusto, es una generación mucho más educada que la mía, de verdad. Ok. O sea, han estado más expuestos a la tecnología y han sabido manejar la tecnología mejor que mi generación. Ok. Un punto muy importante, Carlos, es que tu generación, por arriba de la mía, y ahorita te voy a decir el por qué, y lo menciono en mi libro incluso, ustedes tienen una capacidad de pensamiento crítico mayor a la que yo tuve oportunidad de desarrollar. Ok. ¿A qué te Y refieres con pensamiento crítico? Solo para como desdoblar esa sí, idea. cuestionamiento. Ya. O sea, cuando yo crecí, bueno, yo sigo creciendo, pero Porque ya me detuve sí, aquí. cuando era Ya niño, hoy jueves ya no crecí ya. no, desafortunadamente sí. Bueno, gracias a Dios quiero crecer en muchas otras formas, ¿no? Y no quiero envejecer cronológicamente, pero no me quejo. O sea, la vida me ha tratado bien en términos de crecimiento cronológico. Pero fíjate, curiosamente, yo fui a escuelas donde el hacer una pregunta Ujú. estaba penado. Y hacer una Ok. pregunta que cuestionaba algún dogma Ujú. o alguna forma de enseñar incluso, Ujú. o sea, era castigada. O sea, Sí. castigada con golpes, literalmente, Totalmente. físicamente, ¿no? Sí. Digo, para Eh, quienes nos ven que en un demográfico como más abajo, quien no le tocó un reglazo o a mí me aventaban el borrador. el borrador o un pellizco de la misma maestra,
sí era duro. Y no por cuestionar, digo, tenían sus mil razones, ¿no? Encontramos un cuaderno el otro día y tenía puros periquitos y dices, ya sé por qué hablo tanto todo el día. No me he dado cuenta, pero periquito, 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 periquito. Entonces sí, totalmente. Digo, creo que nosotros vivimos la última etapa de eso. Sí, La última etapa ya en la secundaria y en la prepa no era así, pero en la primaria, por lo menos para mí, perdóname por interrumpirte, por lo menos para mí todavía fue no tan duro como tal vez ustedes, pero sí pero fíjate, había sí, borradorzazo. sí, borrosas. Ahora, yo lo entiendo, yo fui mal portado y entiendo que si me van a disciplinar, digo, me lo merezco, Yo ¿no? también, sí. Sí, pero había, o sea, yo me acuerdo haber hecho preguntas bueno, desafortunadamente algunas tenían que ver con religión y otras no, Sí, pero puedo dar los ejemplos, pero no quiero entrar en el tema sí, no te de los preocupes. ejemplos necesariamente, a menos que ustedes que los No, quieras, no, 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 cero, pero cero. lo que hacen es que sofocamos la curiosidad en ese momento del niño o de la niña. ¿Y Sí. sabes qué están haciendo las empresas todavía a la fecha? Sofocan la curiosidad y por consiguiente Ujú. la creatividad de las personas. Ok, Pero lo bueno de las nuevas generaciones, incluyendo la tuya, lo digo de verdad, Carlos, es ese pensamiento crítico, esa habilidad de hacer cuestionamientos, de hacer preguntas. Mira, por ejemplo, hoy por hoy tú le pides a alguien de mi edad que haga una serie de preguntas, le cuesta trabajo generar preguntas para una entrevista, amén que haya estudiado comunicación o que haya sido mm, parte de su profesión. ok, O sea, es algo, incluso los líderes de hoy, de mi generación, piensan que tienen que tener respuestas, no preguntas. Cuando mm, realmente como líder con carácter lo que tienes que tener son preguntas. ok. Entonces, regresa a tu pregunta original Ujú. de si planeamos o no. Yo sí estoy viendo una tendencia muy positiva de las generaciones Ok, más jóvenes, ok, ¿ok? Con respecto a una mejor planeación. Sí tenemos mucho todavía que avanzar. claro. Creo que tenemos, y es más, te voy a ser franco, estoy viendo en Estados Unidos, están yendo para atrás, Ok. curiosamente, ¿no? Lejos de que para adelante en términos de Ujú. planeación. Sí, Y bueno, es por todo el tumulto que existe a nivel mundial. claro. Pero, pero sí como líder con carácter, yo te digo, sí es importante planear y también se vale cambiar de plan, ¿no? Justo, sí. Pero culturalmente creo que hay ciertos patrones que culturalmente necesitamos abandonar, en mi opinión personal. Ahorita, Ujú. si me preguntas, puedo sacar algún ejemplo, Sí. pero creo por ejemplo, hay ciertos eventos que han ocurrido en nuestra historia que nos están dando pie, por ejemplo, a tener una generación mucho más fortalecida. Mira, en mi tiempo también, yo recuerdo muy bien haber hablado mal del presidente en un restaurante a los 17 años Ujú. y al salir, o sea, me tocó una golpiza, ¿no? ¿Cómo crees? Hoy por hoy, sí. Hoy por hoy tú puedes hablar de quien quieras y puedes salir a votar, independientemente si nos gusten o no los candidatos o nuestra Ujú. administración, que no quiero que se politice esta conversación. Ujú. O sea, lo positivo es que tenemos gente que tiene su INE y que está votando Claro. y que está ejerciendo su poder de voto. Ujú. Que nos guste o no el voto es otra cosa, o sea, por quién votaron es otro tema. Pero, Ujú. pero tenemos una democracia joven Sí. que comparado con lo que yo viví, que fue un régimen, vamos a llamarlo represivo. Sí. Sí, ahora por eso te doy la... Sí, totalmente. Pero sí hay cosas que tenemos que, por ejemplo, algo que no me gusta de la generación joven es que siento y percibo que hay un sentido. Tú hablaste de cómo tu mami ha trabajado Ujú. para construir lo que ha logrado. Yo creo que a la generación más joven se le olvida que tiene que trabajar y hacer Sí. cuando yo uso la palabra sacrificio, sobre todo no con tu generación, pero la generación de los 40 y pico años, Mm. se le ponen los pelos de punta. No les gusta la palabra sacrificio. Tampoco a nosotros, ¿eh? O sea, Pero ustedes lo toleran honestamente, más, ¿eh? Que sí, digo, te lo digo yo a mi de, alrededor de mi círculo social. sí. Ah, sí tengo amigos empresarios, pero también tengo parte de amigos que los veo que hacer esto que acabo yo de hacer en esta semana, solo para poner un ejemplo, que es viajar toda la semana entre la lluvia, ah, es totalmente fuera de contexto. O De sea, norma. no lo voy a hacer. Dices, ¿qué te hace el agua? Nada, ¿no? Sí. O sea, absolutamente nada. Y lo llevo a este extremo porque a veces ni siquiera levantarse temprano es una opción o ni siquiera, ¿sabes? Porque están Sí. en una zona de confort en donde lamentablemente pues la generación de nuestros papás nos mal acostumbraron a darnos todo, ¿no? Sí.
Sí, En sí, donde eso estoy de acuerdo y, contigo, se- que y tenemos la culpa. seguimos y seguimos pidiendo y levantando nuestra manita para que nos den cuando yo recuerdo muy bien y no sé si lo he platicado en los podcasts, pero yo de mis 20 a mis 30 fui la persona más criticada por todo el mundo. Digo, y aquí todos me la van a mentar, pero todos me decían, no vas a ir a esta fiesta, no vas a ir a la otra fiesta, deja de ser tu amigo por esto, dejo de ser tu amigo por lo otro, dejo de hablarte. Y pues realmente, pues todas las personas con las que conviví a mis 20 se fueron yendo porque no seguí el dogma de los 20, Sí, que es alcohol, que es esto, que lo otro. Yo me dediqué a trabajar, ¿no? Y yo siempre pensaba, el resultado vendrá cuando tenga 30 y tantos, ¿no? En donde se instalaron ya en mi cerebro de manera muy profunda cosas sistemáticas. Yo ni siquiera pienso en la palabra sacrificio, yo ni siquiera pienso en que si va a retornar la inversión en un día o no. O sea, son cosas que ya las tengo puestas, sí, como abrir una botella, perdón, y perdónenme, como abrir una botella de tequila, que habrá quien lo siga haciendo, ¿no? sí, A sus 35 y no ha salido de o empleado o esto, a pesar de sus intenciones de querer emprender. sí, O sea, sí. y lo estoy llevando hacia, es que yo sé que tú quieres emprender, o sea, tú joven de 30 y tantos años, tienes ganas de emprender, tienes la idea, tienes el capital, tienes esto, pero no quieres hacer sacrificios. Sí, por eso la palabra sacrificio. Yo creo que, mira, cuando la otra opción al sacrificio que no me gusta tanto es hacer y lo usan mucho en inglés se dice trade-off, un intercambio Ujú, de, ujú. o sea, cambio de, pero la realidad es que es sacrificio, porque yo también, o sea, tú hubieras preferido, ok, estar con amigos, a lo mejor no se mete tomando o no, o sea, o no Ujú. pasando no desvelándote, pero digo, ¿quién está peleado con tener un grupo de personas que te hacen sentir bien? Pues, Sí, claro. entonces, y si tú decides, sabes que voy a dejar de estar con alguien que me hace, con un grupo de personas que me Sí. hace sentir bien, porque Ujú, voy a trabajar o ujú, invertir en algo que ujú. me va a redituar en 10 años, Totalmente. que puede ser tu desarrollo, porque es desarrollo personal y profesional Y cuando fue trabajas. Sí, exploración. Digo, sí, y sí, si me puedo poner como ejemplo, no sé si soy líder o no, esa va a ser la pregunta final, porque alguien hace como 4 meses me dijo, tú no eres líder, tú eres jefe. Y yo, no lo sé, no lo sé, yo no me lo puedo vamos a hablar. autodenominar algo que sí, estoy alto, o sea, pues sí, eso es una métrica, ¿no? Pero Sí, lo otro es un conjunto de cosas intangibles que, pues tú no te puedes decir, soy el mejor, ¿no? Entonces, poniéndome a mí como ejemplo y viendo esto que mi camino de liderazgo empezó desde muy chiquito, ¿no? O sí. sea, yo a mis 21 años tenía a mi cargo a 12 personas y luego a mis 22 tuve a mi cargo tal vez el doble. Y luego a mis 24 tuve como 63 personas junto con extranjeros que por Dios santo yo no sé cómo se nos ocurrió. Y hoy lo pienso y digo, qué miedo, qué Qué animado bonito, qué bonito. traerte 10 personas de Australia, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, de Turquía, de no sé qué, juntarlos en tu pueblo y ponerlos a trabajar por una causa noble, que yo lo veo y digo, qué miedo que nadie se nos accidentó o algo, porque... Y cambiamos una vida en ese proyecto, si me permites platicarte. Yo sé que es tu Sí, claro. entrevista, No, 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 no. pero cambiamos una Es una vida bonita conversación, de eso se trata. porque... Ah, sí. Sí, ya sé, porque... Pero luego hablo y hablo. Por eso los pericos en el cuaderno. Cambiamos una vida y ahorita se me está viniendo a la mente. Y perdóname por no verte, estoy viendo el panorama y la lluvia. Cambiamos una vida porque me acuerdo perfectamente y lo puedo buscar en Dropbox. Llenabas una hojita en la asociación en la que estábamos, que se llama IESEC. Ah, la conozco. Yo también estuve Sí, en claro, ISEC, por sí. supuesto, que fue nuestro Sí, primer mensaje por el sí, LinkedIn, el ¿no? LinkedIn, Estabas sí, en IESEC, sí, y luego hay como un vínculo extraño sí, que formas de manera inmediata solo por estar en el mismo sufrimiento que estuvimos todos durante el sí, tiempo que estuvimos en IESEC, porque ahí es sacrificio, sí, y hay es mucho dar, y es sacrificio. dar, y es Sí, dar, y es dar, y no vas a colectar tal vez hasta dentro de 10 años, ¿no? Hoy con uno de mis amigos, que considero mis amigos más cercanos, comí la semana pasada, le pedí ayuda y me dio una solución. mira qué A alguien bonito. que conocí en Sí, IESEC, sí, que por círculos diferentes
nunca hubiera llegado con él, pero llegué a través de IESEC. Y hoy lo sigo frecuentando. Yo creo que es uno de mis poquísimos amigos que le puedo decir tonterías por el celular. Le pedí ayuda y me dio una solución. Así de brutal, sin esperar nada y sin pedir nada. Pero eso pero fíjate, eso es clave de un líder con carácter. O sea, das sin esperar algo en retribución. Correcto. ¿No? Y eso es bien importante, ¿no? No puedes hacerlo toda la vida, porque digo, también tienes que sostenerte y tienes que hacer sustentable tu negocio y demás, y tu persona también. Claro. Pero al final del día, o sea, fíjate cómo vino a redituar. Sí. Y el día de mañana también se te van a abrir otras puertas que no conoces al final, que no sabes cuáles van a ser, ¿no? Y no fue una retribución económica, simplemente fue conozco a alguien que te puede ayudar a resolver tu problema. Sí. Y eso es oro molido, eso no se compra. Eso es como algo, a mí se me hace impresionante. Y le dije, oye, te debo algo, ¿cuánto va a ser por el descorche? ¿Me vas a cobrar por como los de reclutamiento, no? O sea, el sueldo que le des me lo das a mí. Me dijo, no, o sea, absolutamente nada. Esto es retribución de los años que hemos pasado juntos, ¿no? Sí. Por lo menos así fue lo que entendí. Digo, ya nos va a ver, pero así. Entonces, la vida que cambiamos en IESEC, perdóname. Sí. Llenamos el formato, me acuerdo, había una plataforma, le picamos y escogimos a las personas que cumplían con los perfiles que creamos y sobre todo que quisieran venir, porque pues una asociación donde tú tienes que también aceptar venir al país en donde te ofrecen este puesto. No es como que a fuerzas tengas que, ¿no? Entonces hicimos súper atractivo todo y una chica que vino de Polonia terminó casándose con un chico de Aguascalientes. Qué bien, qué bien. Y se le transformó la vida porque me acuerdo perfecto llegando a la central de autobús, venía de México, se vino en autobús para acá y me acuerdo verla de orilla a orilla, digo, la central de Aguascalientes no es tan grande, pero de orilla a orilla, uno de mis compañeros de IESEC corrió con ella, digo, aparte, así como censurado, ya estábamos medio alcoholizados ese día, eran las 12 de la noche, entonces corrió a abrazarla y nosotros entre los compañeros nos volteamos a ver y dijimos, ¿ya la conocía de alguna parte o algo? Entonces la corre y la abraza y la otra corre y lo abraza. Película, ¿no? Fue con quien terminó, obviamente, pero ya cuando se subieron a la camioneta les dije, oigan, ¿ya se conocían? No, pero nos nació correr y abrazarnos. Entonces, ella nos dijo algo interesante que hasta la fecha yo creo que muchos extranjeros piensan. Dijo, es que yo esperaba ver caminos de tierra y burros y cactus. Sí. No, les digo, somos un país brutalmente cosmopolita, brutalmente moderno, que hemos conquistado nuestro terreno como ningún otro país o como pocos países, que tenemos mucho por hacer, pero que somos una potencia mundial tremenda. Siempre yo he pensado, con ese comentario que me hizo, es que si nos educaran de manera diferente en nuestras escuelas, hacer un país más marítimo, porque tenemos dos mares de cada lado, porque ya conquistamos lo más difícil, que es nuestro terreno que nos tocó montañoso. Sí. Y vivimos en las montañas. Digo, ahorita estamos en un cerro. Y árido, además. Entonces, lo más difícil ya lo hicimos. Sí. Entonces, si saliéramos a la costa, porque nadie sabe qué onda con las costas más que los que viven en el Pacífico o en Golfo. Pero si estuviéramos educados más hacia una cultura marítima, seríamos una cosa impresionante. Porque la verdad, te digo algo, yo absolutamente desconozco del mar. O sea, no sé ni para dónde están las rutas de esto, ni para dónde están las rutas del otro. ¿Qué es esto? Cero. No somos una cultura de mar. Sí. Absolutamente nada. ¿No? Y no ha habido tampoco, políticas o una intencionalidad para desarrollar ese conocimiento o esa fortaleza, ¿no? Porque tenemos suficiente mar y además puertos naturales de cabotaje, o sea, con profundidad para poder manejar, para poder también, por ejemplo, hasta hacer astilleros, ¿no? Como ejemplo. Hay mil cosas. Lo que tú quieras. Sí, pero... Salimos a todo el mundo a 8 horas del centro del país, ¿no? Que pareciera otro planeta. Así es. Pareciera otro México.
Hoy platicábamos también de eso. No sé tú qué piensas, que estamos a 3 horas de mi casa a tu casa. Sí. Y es Estamos otro cerca. y es otro México. Es otro aquí. México. Otro México. Sí. Se consumen dólares. Esto y No, lo sí. otro. No, este es sui generis. O sea, lo que es San Miguel de Allende, digo, Sí. no me quiero salir mucho No. del tema, pero lo que puedes también. A mí lo que me gusta hay comparativos y hay similitudes entre Aguascalientes y San Miguel de Allende, ¿no? Y tiene que ver con liderazgo también. O sea, Ok. Aguascalientes, por ejemplo, se ha posicionado hoy por hoy, digo, a los que están escuchando este podcast, que son de Aguascalientes, lo saben. O sea, es el estado número 1 o número 2, va peleando con Querétaro, sube y baja, entre los estados más prósperos, con mayor crecimiento, con mayor generación de trabajos Correcto. para su población. Ha desarrollado también universidades para poder apoyar lo que es la inversión extranjera en términos de aeroespacial, de automotriz, incluso en agronomía, ¿no? En agricultura. Hacemos berries y no lo pensarías, que Sí, se hacen berries en hacen Aguascalientes. berries en Aguascalientes. Y está regresando, por ejemplo, ya finalmente está regresando vino. el tema del vino. Sí. O sea, que fue una comarca Sí. de viñedos por mucho tiempo, en fin. Y San Miguel, curiosamente, también por liderazgo, yo quiero pensar, te voy a ser franco, de los extranjeros. O sea, yo me acuerdo venir a San Miguel hace más de 40, 50 años, y era más importante ir a Ciudad Guanajuato o a Dolores, porque San Miguel realmente era un pueblo. Y han sido los extranjeros que posicionaron a San Miguel como una ciudad de cultura, como una ciudad también donde hay que cuidar, digamos, el patrimonio cultural, antes de que se fuera el patrimonio de la humanidad. O sea, cuidaron muchísimo el patrimonio cultural de San Miguel. Y entonces hubo una intencionalidad, Claro. por parte de los extranjeros en San Miguel de Allende para construir una ciudad, una joya bonita, Claro. que se ha encarecido, si tú quieres, ¿cierto? Pero vamos, es la recompensa a largo plazo. Es Y la ya recompensa haciendo a un largo círculo plazo. con la conversación, Sí. ellos no pusieron un peso aquí esperando que mañana les No. redituara. O sea, pusieron No. un peso aquí con un plan a futuro, con carácter, si me permites decirlo, de pensar en que San Miguel de Allende podría ser un destino turístico mundial. Sí, y que lo es. Y lo es hoy. Que lo es hoy por hoy y que ha generado trabajos para la gente de San Miguel de Allende y a sus Y alrededores, como lo ha hecho Aguascalientes. Pero o sea, hay liderazgo en ambos casos. ¿Okay? Y son esas perlas que necesitamos encontrar a veces, porque a veces nos concentramos en lo negativo, y también el líder con carácter enfoca y construye sobre lo positivo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, que se va ligando con todo lo que vas preguntándome, ¿no? Totalmente, Curiosamente. totalmente, Y como, sí. por ejemplo, ¿tú qué construiste? Si fuiste líder o no, luego llegaremos a esa pregunta, pero si quieres la respuesta. Sí, claro, quiero la respuesta, por favor. No, lo vamos a hacer La interesante para que se opinión, mantenga. la opinión del experto, si sí o si no. Sí, Porque también, sí. otra de las preguntas es, a ver, ¿uno nace con esto? Buena pregunta. ¿O se va haciendo? ¿Trae el chip? ¿No trae el chip? Aquí mi madre, que está a un lado, podrá tener su opinión al respecto, a mi respecto, de decir, sí, desde chiquillo arriaba a 2 perros, ¿no? Por ponerlo, Sí, sí. que son al final seres vivos. ¿Se nace o se crea? Sí. ¿Tú qué dices? Mira, buena pregunta. Es algo que también toco en mi libro y que al final lo dejo sin conclusión. Te voy a ser franco, yo hasta... Danos la exclusiva de la conclusión. Sí, casi no. O sea, yo te diría que es una combinación. Ok. Puntualmente es una combinación. Yo sí creo que de alguna otra forma naces con ciertas inquietudes. Ok. Puede ser como parte de tu personalidad, como parte de tu genética. Sí hay un tema de entorno. Okay. ¿Okay? ¿A qué te refieres con entorno? Puede ser un entorno o sea, que en el entorno te haya ocurrido algo Ya. que te catalice Ok. vamos a buscar ese camino de liderazgo. Eso es bien importante, Carlos. Pero fíjate, ¿Alguna vivencia o que creciste en un ambiente X o Y? sí, Ese es un catalizador, mira, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo un catalizador que he visto o que he observado en mi lectura o que he leído
o que he observado en la gente es alguna experiencia que fue, desafortunadamente, ha sido dura y dramática para esa persona. Ok. Y ese se convirtió, digamos, en la chispa que catalizó que esa persona que pudo haber sido indiferente, o sea, se convirtiera en un líder o que construyera hacia un emprendimiento o hacia una causa o hacia y que busque un propósito más allá del dinero, que hablamos un poco del dinero. Entonces el líder con carácter está mucho más motivado, el dinero no lo motiva, no la o lo motiva, ¿sí? Sino tiene que ver con dejar una huella. Ya, O tiene que dejar trascender, ¿no? O sea, tiene que ver con... Entonces, ahora, ¿por qué sí se hace? Porque en el camino, te voy a ser franco, yo pensaba que no se hacían, pero... Ok, o sea, tú pensabas que se nacía. Que se nacía. Okay. Pero lo que también aprendí es que puedes ir puliendo ciertos aspectos, que ciertos aspectos que te sofocaron, como la creatividad, el hacer cuestionamientos, el hacer preguntas, el ser creativo, que a veces los sofocamos en el contexto de la escuela o en el contexto del trabajo, Carlos, ¿ok? O a veces en el contexto de una relación. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que, digo, en muchas culturas que decimos, no, tú no sabes nada porque eres mujer, ¿no? Totalmente. O tú no sabes nada porque eres un pobre escuincle, o tú no sabes nada porque eres un niño que estudió comunicación y estudiaste física, matemáticas, o tú no sabes, o sea, entonces... No nos digas a nosotros que vendemos seguros. Sí. Uy, ahí vienen los de los seguros. Que es muy difícil porque tienes una penetración muy baja en este país, necesitas hacer una idiosincrasia tienes que educar. Tremenda. Sí, bueno, ese es uno de los temas que tiene que cambiar en nuestro México. Por ejemplo, si tú me dices, no hemos cambiado, ahora que decías planear en el sentido de prevención, que no quiero entrar mucho en el tema de negocio, pero a menos que tú quieras, pero no te preocupes. O sea, nos falta prever como mexicanos, claro. Y que curiosamente como cultura mexicana también somos medio fatalistas. Entonces la como, gran paradoja, como que es un, la gran paradoja del mexicano, ¿no? No, justo, ¿no? Te vas a morir y siempre hablamos de esto y tenemos una cultura donde veneramos mucho a la muerte. Sí. No me acuerdo también, hace un mes o 2 meses que me quedé en un hotel y tenía como algo de calaveras en el de este. Sí. Y pensaba, yo dije, ni siquiera me molesta dormirme a un lado de una calavera. O sea, es como de... Tenías un zompantli, ¿no? Casi, ¿no? Casi, no, digo, y nada de cultura satánica ni nada. Era una foto de un festival. Pero, vamos, tenemos tan incrustado nosotros la vida y la muerte dentro de nuestra cultura mexicana que es, como tú dices, es tonto que no prevengamos algo de lo que hablamos por lo menos una vez a la semana. Sí. ¿No? Fíjate, no importa el nivel socioeconómico. No importa la región de nuestro país. Cero. No importa, o sea, y al final, o sea, cuando algo le pasa por alguien querido, ay, mamita, además ay, mamita, no se me vaya a morir, no se vaya a morir, sí, ¿no? Sí. Entonces, y me da curiosidad porque digo, bueno, a ver, si tu filosofía es fatalista de entrada, ¿por qué no previene? Totalmente. Es muy curioso. Entonces, sí es un tema de cambio cultural que necesitamos tener, pero ¿por qué nos fuimos por ese No me acuerdo. Ahorita regresamos al tema. Pero de los cambios. Te haces o naces. Sí, te haces o naces. O al final también que somos un poco en la cultura nacional con una idiosincrasia en donde no prevemos o hacemos menos a las personas simplemente porque no tenemos la suficiente cultura ni ganas de aprender de otros sectores o de otras cosas. Y hasta que no nos lleva la vida a darnos un tope, y no estoy hablando de los seguros, estoy hablando de todo, ya es donde nos interesamos de aprender de este u otro tema. Por eso el liderazgo con carácter es tan importante, Carlos, porque sí, aunque nazcas, necesitas aprender ciertas cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo no nací compasivo. Por alguna razón yo no, sin embargo, he aprendido compasión de mi hijo. Okay. ¿No? Que es alguien, o sea, que realmente natamente, o sea, desde bebé era compasivo. Veía a una persona
en la calle que estaba con algún dolor o sin una pierna, buscaba una flor, la cortaba y se la llevaba. Sí, y que lo O sea, mencionas en tu libro también con los ejemplos, ¿no? sí, yo digo, pero exacto, digo, ¿de dónde yo no le pedí? Aquí Karen no sí. se lo dijo, Sí. Karen, mi esposa, no se lo pidió. El niño, o sea, dónde lo vio o de dónde le nació. Ajá. Pero en mi caso yo lo tuve que aprender, Sí. curiosamente, viendo a mi hijo. Y te voy a decir, curiosamente, yo siempre fui muy duro, tengo dos hijas mayores y luego mi hijo. Fui muy duro con mis 2 hijas. Okay. Yo quise ser igual parejo, ¿no? Porque Mm. uno piensa que parejo es bueno y que eres buen líder siendo parejo. Mm. Quise ser parejo y estaba yo apachurrando a mi hijo, Okay. porque su personalidad y su forma de ser, su carácter, sus rasgos son más compasivos. Entonces yo tengo que aprender a ser compasivo para ser mejor líder, ¿no? Entonces, ¿cómo te diré? Sí se puede forjar, tienes que aprenderlo, ¿no? O si sofocaste tu curiosidad y tu creatividad, necesitas reaprender a hacer preguntas. Totalmente. Y me Sí, gustó lo que me dijiste ahorita, si podemos también como desdoblar ese tema. claro. Ser parejo no es lo correcto. Y me viene a la mente el ejemplo que pusimos al principio de cómo caminar esa línea fina de tus colaboradores o tus proveedores al respecto de si te pide uno, le das al otro, ¿sí? Y si no te lo pide, no se lo das a nadie. O sea, ¿cómo tú defines eso de no ser, que ser parejo no es lo correcto? ¿Cómo lo Sí. desdoblas? O sea, ¿cómo nos das un ejemplo de, o sea, no es 50-50? Te voy a dar un ejemplo. Voy a ser tramposo y me voy a salir por una tangente, pero te voy a responder tu pregunta. No te ¿ok? preocupes, dale. Porque en vez de atacar tu cuestionamiento directamente, lo puedo hacer, lo voy a atacar de forma diferente. Hay personas, o sea, en mi vida laboral he tenido la gran oportunidad de trabajar con gente brillante y con gente que no tiene la capacidad mental. Ujú. Y para uno de los grandes hallazgos con los cuales yo me topé es encontrarme con gente que ambas tenían muchas ganas de trabajar, pero yo decía, bueno, pues todos tienen que entender esta ecuación, por decirlo, ¿no? Sí. O este modelo de negocio, o esta proyección financiera. Y un día me di cuenta que había una persona que trabajaba y trabajaba y trabajaba, y yo decía, ¿sabes qué? No puedo ser parejo y tratar a alguien que rápidamente entiende el concepto, un concepto como una proyección financiera o como una ecuación de rendimientos de planta, por ejemplo, ¿ok? O de una conversión, por ejemplo, de si inviertes tanto dinero en un comercial de televisión vas a tener tanto. Y me di cuenta que esta persona no tenía, pero no entendía los conceptos. Okay. Entonces lo que tuve que hacer es dedicarle más tiempo a esa persona, enseñarle de una forma diferente el concepto, Okay. porque también como le diré, y sobre todo en el ámbito laboral, pensamos que la gente ya sabe hacer las cosas. Sí. Necesitamos educarlas Sí, a veces, ese es ¿no? un pecado. Y también tenemos que aprender nosotros. Entonces yo tuve que enseñar a esta persona de una forma que la entendiera y fue uno de mis mejores colaboradores. Ya. Pero también me di cuenta que a lo mejor su coeficiente intelectual no era el mismo que el promedio. Y sin embargo es una gente que más admiro por su gran esfuerzo de querer aprender, no darse por vencido y seguir adelante. Claro. Entonces no fui parejo, porque igual la persona que dice, yo soy inteligente, no me diste el tiempo que esta persona, pero digo, ¿sabes qué? No se lo di en esto, pero a ti, por ejemplo, que requieres mayor atención y que requieres que yo te diga, vas bien, y oye, sí, ¿sabes qué? Qué bueno. A lo mejor esta persona la persona con el menor coeficiente intelectual requería menos palmadas en la espalda que la persona que tenía súper alto coeficiente intelectual, tenía más inseguridad. Entonces necesitamos saber percibir y darle a esa persona lo que requiere. Se me está viniendo una imagen a la mente. Hay una imagen donde hay una cerca, un partido de béisbol, no sé si la has visto, y le ponían la misma cantidad de bancos a todos. Y obviamente había 3 personas. ¿Sí sabes cuál te digo? No, pero me imagino un chaparrito ¿Sí? en alto. A ver, tú Sí, continúa, sí. por Era favor. un niño, un niño muy pequeño, el papá y el de este. Entonces, o sea, hablaba y yo lo puedo entender así.
Al final el que necesitaba más banquitos era el niño, el que necesitaba menos banquito era el papá y el que necesitaba una media era el hijo. Y todos tenían la misma visualización al horizonte, por ponerlo de alguna manera. Estoy entendiendo que no todo es lo mismo, es una metáfora, una parábola igual. Alguien necesita más para llegar al mismo nivel. Sí. Okay. Ahora, claro que hay temas de equidad en el negocio y no nos vamos a tocar ahorita donde dices tú si las personas tienen acceso, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo burdo, pero que hoy por hoy suena bobo, pero hace 20 años no era tanto, ¿no? O sea, sabes que hay que tener un baño para hombres, un baño para mujeres, ¿no? Sí. ¿Okay? Entonces, pero hace 30 años había baño para hombres. No necesariamente un baño para mujeres. ¿No? Y no había baño para las mujeres. ¿No? O el baño para mujeres era algo que estaba alejado, o tenía que ir a la casa de enfrente, Entonces, ¿cómo te diré? Las cosas han cambiado. Entonces, en este caso sí requieres una equidad, ¿no? ¿Sí me explico? Para los géneros, a final de cuentas, ¿no? Entonces sí buscas como líder, como jefe, como coach, porque tenemos que actuar en los 3 niveles. Y ahorita te respondo la pregunta. Okay. Pues ya vamos a terminar y quiero mi respuesta. Sí, necesitas buscar, hay un gran equilibrio entre equidad, igualdad, que es diferente a equidad. Sí. Y también tienes que encontrar esas formas, ¿cómo te das atención a las diferentes necesidades de tus diferentes integrantes de tu equipo? Totalmente. O de tus diferentes constituyentes? Seguro tienes empresas aseguradoras que tienen una necesidad mayor de reportaje. Sí, totalmente. Hay quienes son más efectivos, hay quienes no son menos efectivos y volvemos a lo mismo. Y vas trabajando, ¿no? Uno tiene que hacer más por ellos o menos, o hay un sistema que es más rápido, otro más lento. Sí, totalmente, y tienes toda la razón. Y a lo mejor en los ojos de ellos dices, oye, Carlos y Marcarmen nos trata igual y son equitativos, porque estás respondiendo a las diferentes necesidades que puedan tener. En el fondo pones más o menos ladrillos dependiendo de la situación, ¿no? Y que es difícil porque... Sí, es difícil. Luego los clientes no son compasivos en el hecho de que a veces pues las cosas que hacemos no tienen la respuesta de una inmediatez que yo creo que todo el mundo esperamos. No solo ellos, tú y yo también a veces buscamos una respuesta inmediata y no volteamos a ver que hubo 3, 4, 5 cosas que influyeron en que esa respuesta no fuera inmediata y que a lo mejor 2 soy yo responsable y 3 es la persona que está en medio. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en el tema de la igualdad y que no es 50-50 y que cometemos el pecado de pensar que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros y que entiende lo mismo al mismo tiempo, a la misma velocidad. Y también estoy muy de acuerdo, para cerrar la plática, en el hecho de el liderazgo, que hay contextos y hay situaciones que te marcan por vida y que trazan tu camino. Y que también hay microdecisiones que tomamos conforme vamos avanzando, que nos llevan hacia un mini camino diferente o otro camino distinto, más difícil o más fácil, pero que al final yo retomo mucho la palabra que reaprendí esta semana, que es carácter. Sí. Porque el carácter, volvemos a lo mismo, no es estar enojado todo el tiempo. El carácter es tenerlos para hacer las cosas complicadas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que vamos a acabar aquí esta plática por hoy. Necesitamos hacer una segunda tanda porque... Encantado. Una segunda parte porque esto sigue y sigue. Ya nos están regañando aquí que ya. Y nada, agradecerte infinitamente que nos hayas recibido en tu casa. Encantado. Y esta es su casa y bienvenidos. Gracias. Y la próxima me encanta porque entonces vamos a dejar la pregunta tuya para el próximo programa. ¡Qué bárbaro eres! Y la próxima la podemos hacer, tengo otra casa que me encantaría que la pudieran, aquí también en San Miguel, y la podemos hacer en la otra también. Perfecto.
Vamos a hacer el tour turístico. Sí, y va a ser una nueva experiencia y muy bonita. Me late. ¿No? Y dejamos la pregunta en incógnita para la segunda parte. Sí. Me late. Bueno, sí. Está bien. No, súper. Sí. Y recordarles que le den like y se suscriban al canal, que eso no lo hacíamos la temporada pasada. Ya nos regañaron. Denle like, suscríbanse y compártanlo si les gustó el contenido. Y nos vemos en el segundo capítulo. Gracias, Ben. No, a ustedes muchas gracias. Ben. Gracias. Y bueno, también los invito a que lean mi libro Lidera con Carácter. Por favor, sí, vamos en a poner inglés o en todo español, en la ¿no? descripción para el link en Amazon. Yo lo compré por Amazon y fue la qué mejor bien. cosa para esto. Y está en todos lados porque luego en el copy para uno impaciente, o sea, como en el libro físico, Sí. se tarda 2 días. No, necesito leerlo ahorita. Entonces están todas las plataformas, ponemos links para que lo descarguen. Muy bien. Está buenísimo. Muy bien, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí Gracias con nosotros. a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Se fue Thank you. rápido. Ser líder con carácter es muy difícil. Cuestionamiento. ¿A qué te refieres con pensamiento crítico? Esa es clave de un líder con carácter. O sea, das sin esperar algo en retribución. Nautas Podcast.